de eficiencia del equipo va a ser muy fundamental. ¿Por qué? Porque un equipo mecánico trabaja en función a la labor que ejecuta en una hora efectiva, vale decir, en 60 minutos. Si vamos a trabajar en función a los 60 minutos, donde un minuto corresponde a los 60 segundos, la efectividad tiene que ser al 100%. Pero esto con cierta frecuencia no ocurre así. Entonces, el valor de la eficiencia alcanza, por decirlo, un factor igual a 1, por decirlo, si es el 100%. Pero en la práctica estos valores no se presentan de esta manera. Entonces, asumimos valores que puedan alcanzar a un 90, 85, 80, 75, 70, y esto va a depender mucho del equipo mecánico y de la antigüedad de uso que tiene esta. Un equipo nuevo obviamente va a tener un mejor rendimiento que un equipo que ya tiene años de fabricación y de uso, ¿no? Entonces, eso va a considerar justamente en la eficiencia del equipo mecánico para poder ejecutar una serie de labores. Para ello, vamos a considerar algunos factores que influyen en el rendimiento de los equipos. Por decirlo así, factores primarios, podemos considerar los factores humanos, que es básicamente la operatividad con la cual desarrolla, ¿no? O sea, el operador de equipo mecánico, por decirlo así. Es muy fundamental hablar del operador de equipo mecánico, puesto que las tareas encomendadas, pues tienen que ser con un operador especializado para el manejo de este tipo de maquinarias. Los factores geográficos que tienen las condiciones de trabajo y las condiciones climáticas según su ubicación a altitud media. O sea, por decirlo, un equipo mecánico, ya lo había preguntado la anterior sesión de clases, ¿dónde funciona más? ¿O dónde es su rendimiento mayor, con mayor efectividad? ¿Cuando está a una altitud por encima del nivel medio del mar o a nivel medio del mar, señores? A nivel medio. A nivel medio del mar, correcto. Entonces, en altura, en altitud, los equipos mecánicos, según, vamos a decir, rendimiento de trabajo que viene por fábrica, no cumple en un 100% el rendimiento debido a que la altitud juega un papel muy decisivo y la efectividad de estas empiezan a reducirse. Otro aspecto que podamos considerar es la naturaleza del terreno. Para establecer el tipo o tipos de máquinas a utilizarse de acuerdo al material que conforma el terreno, en el cual se va a trabajar, ya sean rocosos, arcillosos, pantanosos, puede condicionar, por decirlo así, el uso y el trabajo que va a ejecutar un equipo mecánico. Entonces, hay que tener muy presente justamente para el cálculo, que va a ser muy fundamental en el de determinar el rendimiento que estos van a presentar cuando se quiera calcular un rendimiento teórico, que es el que nosotros consideramos para efectos de cálculo y estudios. Adicionalmente a ellos, existen factores que influyen en el rendimiento de manera secundaria, como son proporciones del equipo para determinar el volumen del equipo a emplear, metas por alcanzar para establecer rendimientos aproximados y tipos de máquinas a utilizar de acuerdo a la misión o plazos. Distancias a la que los materiales deben transportarse o moverse para establecer el tipo y cantidad de máquinas a utilizar, teniendo en cuenta la longitud pendiente, condiciones del camino de acarreo, superficies de las áreas de carga.
Personal para establecer de acuerdo a la capacidad del operario que opera el equipo mecánico, como a su vez el mantenimiento de dicho equipo, el control y la supervisión de estas, el tipo de máquina que ofrezca mayores facilidades y el uso adecuado del equipo para determinar con exactitud la máquina a utilizar para cada trabajo. Como se les había manifestado, cada equipo mecánico tiene una labor específica. Yo no puedo ir a hacer un perfilado de un terreno con un cargador frontal, ni tampoco cargar un material con una motoniveladora. Cada equipo mecánico tiene su trabajo de manera específica y es ahí donde se le mide el rendimiento al cual debe alcanzar. Para cada equipo mecánico está destinado una cierta labor, obviamente en el proceso constructivo de una carretera. Para tal caso, el análisis de rendimientos considera factores para una selección de maquinaria. ¿Cómo lo vamos a nosotros a considerar y cómo vamos a tomar en consideración la selección del equipo mecánico? El primero, tipo de materiales que se van a excavar. No lo sabemos, está pues en roca, en arcilla, en grava, material granular. Entonces, ahí se debe identificar en qué condiciones de trabajo va a hacer la excavación del material. Tipo y tamaño del equipo para el transporte. Bueno, es característico el identificar el tipo y tamaño del equipo para transportar. Capacidad de soporte de carga del piso original. Estamos hablando del terreno en sus condiciones naturales. Volumen del material excavado que se va a mover. Volumen que se va a mover por unidad de tiempo. Ya lo vamos midiendo en función a la capacidad y el rendimiento que estos tienen en función al tiempo, porque es netamente medido en función a esto. La longitud de acarreo. Esto tiene que ver mucho porque en función al transporte que va a tener que desplazar un cierto material, es que el costo va a tender a generar un presupuesto. Tipo del camino del acarreo, condiciones para el traslado. Las carreteras deben estar en óptimas condiciones para que el traslado del material sea muy fluido y rápido de transportar y almacenar en lugares acondicionados. La maniobrabilidad, la compactación y finalmente el costo, ¿no? ¿Cuáles son los equipos que generalmente son usados para los diversos trabajos que se ejecutan en la construcción de una carretera? El equipo mecánico parte desde el uso de un tractor, las motoniveladoras, el cargador frontal, los camiones volquete, las excavadoras, los rodillos, el cargador frontal, rodillo compactador y una pavimentadora. Veamos en primer término. Aquí quiero que me presten su atención, señores. Para el cálculo de rendimiento de maquinarias en la construcción de carreteras, en el primer caso, si vamos a hacer uso de un tractor, a ver, identifiquemos, el tractor tiene diversas características. Un tractor en ciertas condiciones puede hacer varias labores de acuerdo al trabajo que va a ejecutar. El rendimiento del tractor es igual a la capacidad de la pala. ¿Qué quiere decir la capacidad de la pala? O sea, ese cucharón o esa pala que tiene del empujador en material suelto. Por el factor de conversión. El factor de conversión está en función al valor de la transformación del material. Muy común conocido con ustedes
el factor de esponjamiento. Ese factor de conversión, que quiere decir convierte un volumen en un incremento debido a el incremento y el esponjamiento que presenta. Según los tipos de suelo, ya sea tierra suelta, estos crecen en un 10%, por eso es que considera 1.10. Y en roca suelta, la tendencia es a 1.20, un 20% más. Y en roca dura, 1.15. Entonces, de ahí podemos considerar justamente el factor de conversión. Por la eficiencia, ya lo había manifestado, la eficiencia tendría que ser un 100%, por decirlo así. Pero si sería un 100%, equivaldría a 1. Pero en la práctica, ni un equipo, por más que sea nuevo, logra con una eficiencia del 100%. Entonces, la eficiencia puede estar entre el valor que puede alcanzar a un 90, 85 o hasta un 80% de eficiencia del equipo, multiplicado por los 60 minutos, todo esto sobre un ciclo de trabajo en minutos. Para calcular un ciclo de trabajo se debe de sumar un tiempo fijo y un tiempo variable, que está considerado un tiempo de carga y descarga. Es lo que le enseñé en la otra clase donde el equipo, por ejemplo, en este caso el cargador frontal, carga el material, transporta y descarga. Nuevamente regresa. Carga el material, transporta, vierte y regresa. Así sucesivamente considera justamente el encontrar un valor que es considerado como el tiempo de ciclo. A ver, veamos. Vamos a trabajar para el primer ejemplo, donde dice, sea un trabajo de un tractor D7 en tierra común. Un tractor D7 en tierra común. Distancia de transporte, 30 metros, con un empujador angular. Dice. La capacidad de el cucharón o del tractor es de 2.5 metros cúbicos. O sea, esa pala tiene una capacidad de llenar 2.5 metros cúbicos. La eficiencia a la cual está trabajando, ¿ves? Es a un 80%. Y el factor que considera es de 1.25, señores. Aló. ¿Sí?
A ver, entonces, hasta ahí creo que estamos claros, señores. Tenemos la capacidad del equipo, del cargador tractor D7 en este caso, la eficiencia a la cual trabaja es a un 80% y el factor que considera de esponjamiento 1.25. Determinar el número de metros cúbicos movidos por hora. Primero, ¿qué vamos a hacer, señores? Fíjese, vamos a calcular el valor del ciclo de trabajo. Ese ciclo de trabajo, donde decimos, ¿cierto? En donde el tractor D7 va a empujar tierra común. ¿Cómo es este trabajo? A ver si alguien, acá ustedes observan el tractor D7 en esta imagen. ¿Cómo sería el trabajo? A ver, una descripción, que alguien me haga la descripción del trabajo que ejecuta. O cómo imaginan que hace el trabajo, ¿no? Para que tenga claro, porque de repente ni siquiera se están dándose cuenta. Sería el empuje. A ver, adelante, lo escuchamos. A ver, ¿cómo imaginan? No le estoy pidiendo que me den algo específico, sino lo que quiero es que me digan cómo es que imaginan que realiza su trabajo el tractor D7, que lo que hace es empujar tierra y en este caso va a empujar tierra común. A ver, ¿nadie? A ver, Ingeniero, sí, adelante. sería como empujar la tierra de manera frontal a una cierta cota, para rellenar o Ya, ya, a ver, imagínate en este caso, entonces lo que tú me estás diciendo que este tractor lo que va a hacer es empujar tierra, ¿no? Justamente con esta pala. ingeniero. Si se da cuenta usted, ¿cuántos desplazamientos va a tener? Ah, puede ser de ida y vuelta, ingeniero. Exactamente. Va a tener un desplazamiento de ida donde va a empujar material, ¿no es cierto? Y nuevamente va a regresar donde no va a tener material, ¿no? Eso es lo que quiero que se imaginen. Aló.
Ya, a ver, entonces, describiendo el trabajo que realiza este tractor, como lo decía su compañero, lo que hace es empujar, o sea, tiene dos desplazamientos. Uno, empujar el material de ida y retornar nuevamente, ¿ya? Eso le vamos a llamar considerando un tiempo variable, pero a su vez tiene un tiempo fijo donde no se mueve y tiene que ejecutar un tiempo donde hace un cambio. Es como cuando ustedes manejan y hacen el cambio para desplazarse y retornar. Entonces, el tiempo fijo en una ida y en una vuelta hay dos veces, ¿no es cierto? O sea, en una ida usted cambia y cuando ya va a regresar también vuelve a cambiar. Entonces, estamos hablando que en una ida y en una vuelta hay dos veces cambio de engranaje. O sea, eso es lo que utiliza en la palanca de engranaje. Para eso, 10 segundos por cada uno, de manera estándar, por decirlo así. Como es de ida y de vuelta, por dos. Entonces, lo que suma son 20 segundos. Por un minuto, ¿no es cierto? Esto, ojo, 10 segundos de manera estándar por dos veces. ¿Por qué dos veces? De ida y de vuelta. Hace engranaje de ida y hace engranaje de vuelta, lo cual serían 20 segundos. Por un minuto sobre 60 segundos, ¿cierto? Eso lo hace un minuto sobre 60 segundos. Lo que me daría un total de 0.33 minutos, que sería un tiempo fijo. Ya tenemos uno. Ahora, el tiempo variable tiene un tiempo de ida. Consideramos una velocidad de 2.4 kilómetros por hora, si es que no lo tuviese. O sea, es un dato del problema, más o menos en un promedio de desplazamiento que corre con una velocidad de ida cuando está empujando al material. O sea, está empujando al material a una velocidad de 2.4 kilómetros por hora, señores. Entonces, el tiempo variable para mí va a ser lo siguiente. ¿Cuánto es la distancia a transportar, señores? 30 metros, ¿correcto? Por 60 minutos sobre ¿cuánto es la velocidad que utiliza? 2.4 por 1000, porque trabaja en función a 1 kilómetro, señores. Entonces, todo esto me sale 30, que es la distancia que va a transportar por 60 minutos sobre 2.4, que es la velocidad, 2.4 kilómetros por hora, por 1000, porque va a trabajar en función a 1 kilómetro, es igual a 0.75 minutos. Ya tengo eso. Ahora, de retorno, no sé si me están entendiendo, ya tengo ya de ida. Ahora, tiempo de retorno. ¿Cuánto se va a desplazar? La misma distancia, dice acá 30, distancia 30 metros va a empujar, ¿no es cierto? Ahora va a retornar también los 30 metros. Por 60 minutos sobre el tiempo de retorno lo hace a una velocidad de 4 kilómetros por hora. Y si se dan cuenta, es más rápido regresar que empujar el material y desplazarse hacia adelante, ¿no es cierto? Entonces regresa rápidamente retrocediendo a 4 kilómetros por hora. Entonces aquí va 4 kilómetros por hora por 1000, por 1 kilómetro. Y esto me sale 0.45 minutos. Finalmente, el tiempo de ciclos es la suma del tiempo fijo, que en este caso es 0.33, más el tiempo variable de ida, que en este caso va a salir 0.75, más el tiempo de retorno, que es 0.45. 0.33 más 0.75 más 0.45 me sale 1.53 minutos. Ese es el total, o sea, en un ciclo de trabajo donde empuja, deja el material, regresa, nuevamente empuja, en ese ciclo de trabajo demora 1.53 minutos, señores. Entonces, determinado el tiempo de ciclos, ahora voy a determinar el rendimiento. ¿Cuánto es la capacidad
del cucharón que tiene la capacidad de este tractor para empujar 2.5 metros cúbicos. Y pongo 2.5 metros cúbicos. Por el factor de esponjamiento, 1.25, acá está 1.25, 1.25, por 60 minutos, por la eficiencia. ¿Cuánto es la eficiencia? 80%, o sea, 0.8. Y tengo 0.8. Todo esto sobre el ciclo de trabajo. ¿Cuánto me salió? 1.53. 2.5 por 1.25 por 60 por 0.8 entre 1.53, el rendimiento que va a obtener es de 98 metros cúbicos por hora, señores. O sea, quiere decir que ese cargador en una hora mueve 98 metros cúbicos de material suelto o tierra suelta, señores. ¿Se entiende, señores? ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas, señores? A ver, vayamos para el cálculo de rendimiento de maquinaria en la construcción de carreteras para una motoniveladora, señores. Acá, a diferencia del tractor empujador, el rendimiento se basa en lo siguiente: en la distancia recorrida en cada pasada. ¿Cuánto es la distancia que va a recorrer? Puede ser 500 metros, 600, 400, no sé, dependiendo a la característica que va a recorrer en una pasada para una motoniveladora. La motoniveladora, ¿qué función cumple? A ver, señor su casaca Edilberto, ¿qué trabajo hace una motoniveladora? Quispe Tiznado John Marby. Rivera Chura. Sí, ingeniero, presente. ¿Qué trabajo ejecuta una motoniveladora en la construcción de carretera? Eh, puede ser empleado para, bueno, para nivelar el terreno más que todo, ¿no? Su principal trabajo antes de una compactación. Como su nombre lo dice, señores, hace el nivelado mediante un perfilado con una cuchilla que tiene por debajo, ¿no es cierto? Lo que va a hacer es perfilar, nivelar, va a poner ese terreno que está así deforme, lo va a empezar a perfilar y lo va a colocar. Por eso se llama una motoniveladora. Entonces, la motoniveladora, su rendimiento es igual a la distancia recorrida en cada pasada. Ojo, por el ancho de la calzada más la berma. O sea, ¿cuánto es el ancho de la calzada? Más los dos carriles, más la berma, y el tiempo total que ejecuta en ese sentido. Entonces, el tiempo total lo vamos a calcular de la siguiente forma. P, que equivale al número de pasadas requerida, ¿cuánto requerirá? ¿No es cierto? ¿Cuántas pasadas? Para hacer una distancia X, vamos a decir. Digamos que esta primera distancia lo va a hacer en 3 pasadas, por decirlo así. Por la distancia recorrida por cada pasada, ¿cuánto va a ser la distancia? Hágalo usted cada 500 metros. Dice. Ah, ya, entonces. Sobre la velocidad del tractor de la motoniveladora en este primer tramo con 3 pasadas,
¿Cuánto será la velocidad? Y el factor de la eficiencia. El otro tramo, más otra vuelta, vamos a tener otro. ¿Cuántas pasadas? 2 nomás. ¿Cuánto va a ir? 500 metros sobre la velocidad. La misma puede ser o un poco más por el factor de eficiencia de la motoniveladora. Calculado el tiempo total, lo voy a reemplazar acá. Tengo la distancia y tengo el ancho. Señores, así de sencillo se calcula el rendimiento. Entonces, fíjese, se tiene 8 kilómetros de camino, dice. Usted está diciendo que tiene 8 kilómetros de camino con material de grava que debe ser nivelado y reperfilado con una motoniveladora. Se requiere 5 pasadas, dice. Ah, ojo. Requiere 5 pasadas para hacer la nivelación y perfilado. La clase de material de grava permite lo siguiente, dice. Velocidades, dice, para la primera y segunda pasada, para la primera y la segunda pasada, 2.06 kilómetros por hora. Para la primera y la segunda nada más, ojo. Para la tercera y cuarta pasada, 4 kilómetros por hora. Para la quinta pasada, 4.83 kilómetros por hora. Correcto. El factor de eficiencia, 0.80 u 80%. ¿Correcto, señores? Yo tengo que reemplazar en esta fórmula. El rendimiento es igual a la distancia recorrida en cada pasada por el ancho de la calzada o la berma sobre el tiempo total, que lo vamos a calcular mediante esta expresión. Veamos entonces, el tiempo total. Yo voy a decir, ¿por qué coloco 2 acá? Porque dice, se requiere 5 pasadas. En total tiene que haber 5 pasadas. Pero dice que para la primera y la segunda pasada es de 2.06 kilómetros por hora. Ah, entonces tengo 2 pasadas con esta velocidad. Entonces tengo 2 por, ¿cuántos kilómetros es? 8 kilómetros. Sobre, las 2 primeras pasadas están a velocidades de 2.06 por una eficiencia de 0.8. ¿Se entiende, no es cierto? ¿O no se entiende? A ver, señores. Sí, ingeniero. Ya. Más otra vuelta 2. ¿Por qué, ingeniero, 2? Porque dice que para la tercera y la cuarta, que son 2, por la distancia la misma, 8 kilómetros, la velocidad es de 4 kilómetros por hora. Y acá está 4 kilómetros por hora. Para la primera era 2.6. Por 0.8, que es la eficiencia al 80%. ¿Correcto? Más 1. ¿Por qué 1, ingeniero? Porque la quinta pasada es solamente 1 por 8 kilómetros. Y la velocidad que tiene es 4.83. 4.80. Por la eficiencia al 80% o 0.8. Entonces, opero esto y me sale 16.76 horas los 8 kilómetros trabajadas con esas 5 pasadas, señores. Solo que acá, mira, lo estamos haciendo para cada uno, para que ustedes entiendan el cálculo. Y el tiempo total que se tiene para los 8 kilómetros con 5 pasadas, lo va a hacer en 16.76 horas, señores. Entonces, finalmente, esto de acá, yo lo puedo reemplazar en esta expresión, considerando un ancho de calzada que puede ser 6.50 por la distancia, en este caso de 8, reemplazando 16.76 horas. A ver, en este otro, que es algo similar. Ejemplo. Tengo una longitud por perfilar en metros. Me dice 312. Ojo, para aplicar esta fórmula se tiene que trabajar en kilómetros, ¿ya? Siempre se tiene que trabajar en kilómetros, señores. Por eso es que acá está en kilómetros expresado 0.312.
O sea, 312 metros en kilómetros es 0.312. Ahora, el ancho de la calzada en este caso es 6 metros. La motoniveladora modelo 120G tiene un número de 6 pasadas para desarrollar los 312 kilómetros, señores. Entonces, la velocidad en la primera pasada es de 2 kilómetros por hora, en la segunda es de 2 kilómetros por hora. La velocidad en la tercera pasada es 4 kilómetros por hora, en la cuarta pasada es 4 kilómetros por hora. La velocidad en la quinta pasada es 5 kilómetros por hora y la velocidad en la sexta pasada es de 5 kilómetros por hora. Entonces, acá reemplacemos. Para el cálculo del tiempo total, 2 pasadas. ¿Por qué? Para una distancia de 0.312, en este caso, de 2 kilómetros por hora, acá está, para un factor de eficiencia del 75% de 0.75. Es lo mismo que hemos hecho anteriormente. ¿Se entiende? ¿Está claro, señores? 2 pasadas a 2 kilómetros por hora. Nuevamente, 2 pasadas a 4 kilómetros por hora para la tercera y la cuarta. 0.312 a un 75%. Más 2 pasadas también que son de la quinta y la sexta a 5 kilómetros por hora. Por 0.312 por 0.75, que es la eficiencia. Si operamos esto, me dice que el tiempo obtenido es 0.7904 horas el tiempo total para hacer el trabajo. Entonces, finalmente, reemplazo en la fórmula. ¿Cuánto es la longitud a perfilar? 312 metros por el ancho de la calzada más la berma, 6 metros sobre este tiempo calculado, 0.7904. Entonces, me dice el rendimiento para esta motoniveladora es de 2.368.42 metros cuadrados por hora. O sea, su rendimiento es de 2.368.42 metros cuadrados en una hora. Lo que hace es perfilar en ese área en una hora, señores. ¿Correcto? ¿Preguntas, señores? A ver, el cálculo de rendimiento de maquinaria en la construcción de carreteras para un cargador frontal, señores. Un cargador frontal modelo 930H, una eficiencia de 50 sobre 60, ¿no? De 50 minutos sobre 60 segundos, que llega aproximadamente a 83% o 0.83. Trabaja con un factor de esponjamiento de 1.195. La capacidad del cucharón que tiene este cargador frontal es 2.5 metros cúbicos. Y el tiempo de ciclo ya me lo da, 1.7 minutos. Entonces, acá usted tiene la fórmula, donde acá podemos observar que la capacidad del cucharón es de 2.5 por el factor de esponjamiento 1.195. La eficiencia de esta trabaja al 83% por 60 minutos sobre el tiempo de ciclo, que es 1.7 minutos. Operando esto de acá me sale 87.516 metros cúbicos por hora, señores. 87.516 metros cúbicos por hora. A ver, en este otro ejemplo, señores, para un cargador frontal. Los datos son los siguientes. El cargador frontal modelo FR140 tiene una eficiencia de 50 sobre 60 segundos.
O sea, 50 minutos sobre 60 segundos, que llega a una eficiencia de 0.83 o 83%. Es lo que les decía. Para llegar a un 100%, esto tendría que ser 60 sobre 60. Pero en la práctica generalmente no sucede eso. Tiene un factor de esponjamiento de 1.10. La distancia a transportar, 50 metros. Velocidad de vuelta, 10 kilómetros por hora. Velocidad de ida, 5 kilómetros por hora. El tiempo de ascenso y descenso descenso, 20 minutos. Capacidad del cucharón, 2.5 metros cúbicos. La fórmula para calcular el rendimiento es igual a la capacidad que tiene el cucharón por el factor de esponjamiento, por el factor de eficiencia, por 60 sobre el tiempo de ciclo, señores. En estos casos, sobre un cargador frontal, es muy distinto hablar de la eficiencia del cargador frontal. Y adicionalmente se le incluye a veces la eficiencia de la capacidad del cucharón, que a veces está entre un 85 hasta un 90%. ¿Qué quiere decir? Que una eficiencia generalmente cuando es material suelto no deja muchos espacios vacíos y carga casi en su totalidad, mientras que cuando carga gravas y rocas se reduce porque ahí genera mayores espacios vacíos. ¿Qué es lo que sucede con el factor de esponjamiento también? Entonces, veamos. Vamos a ver el cálculo del ciclo de trabajo. El ciclo de trabajo ya saben que es igual al tiempo fijo más el tiempo variable. El tiempo fijo, señores, es los 20 segundos que dice acá. El tiempo de ascenso, descenso, el tiempo de ascenso, descarga y descenso es de 20 minutos, dice. ¿Correcto? Aquí tenemos que hacer un cambio. Este dato no es 20 minutos, es 20 segundos, señores, ¿ya? Justamente en esta parte, corrijamos. Vamos a decirlo así. 20 segundos, ¿no es cierto? El tiempo de ascenso y descenso y descarga, que es un tiempo fijo. Por un minuto que lleva 60 segundos. Eso me da un total de 0.33 minutos, señores. Ahora, el tiempo variable. ¿Cuánto va a transportar la distancia? 50 metros por 60 segundos sobre la velocidad, que en este caso 5 kilómetros por hora por 1000, porque está trabajando kilómetros por hora. Más, nuevamente, ¿cuánto es la distancia a transportar? 50 metros por 60 sobre, ahora la velocidad de vuelta, ya no es de 5, es de 10 kilómetros por hora por 1000. Y esto me sale 0.9 minutos. Finalmente voy a sumar el tiempo fijo más el tiempo variable, 0.33 más 0.9, y lo que me da es 1.23, señores. Entonces ahora lo único que tengo que hacer es reemplazar. Rendimiento es igual a la capacidad del cucharón, que es 2.5, el factor de eficiencia, que alcanzaba 0.83, el factor de esponjamiento, 0.10 o 1.10 por 60 sobre el tiempo de siglos, sobre 1.23. Operando esto acá, el rendimiento de este cargador frontal es de 111.34 metros cúbicos por hora. ¿Preguntas, señores?
Debo entender de que todo está claro en todo caso, señores. Sí. Ingeniero, quedó claro, ingeniero. Correcto, señores. Ahora, de forma similar para un camión volquete. Este término del factor de eficiencia siempre se valora en un 100% igual a 60 minutos sobre los 60 segundos, que equivale a un minuto. Esto sería igual a ¿cuánto? A 1, que equivale a ¿cuánto? Al 100%. Pero, señores, en la práctica no sucede eso. La mayor eficiencia que en muchos de los casos alcanza es el 83%, que es de 50 minutos sobre 60 segundos, que equivale a un minuto, y alcanza aproximadamente un 83% o 0.83. Este camión volquete tiene una capacidad de 10 metros cúbicos. La distancia de transporte, 1 kilómetro. El material tiene un factor de esponjamiento de 1.10, la velocidad de recorrido cargado es de 10 kilómetros por hora y la velocidad de recorrido descargado es de 15 kilómetros por hora. Lo primero que vamos a hacer es calcular el ciclo de trabajo para reemplazar en la fórmula siguiente. El ciclo de trabajo, ya saben, nuevamente lo digo, es el tiempo fijo más el tiempo variable. El tiempo fijo es el tiempo de descarga más el tiempo de carga. Y aquí nos los da, ¿cierto? Vamos a considerar para este problema que el tiempo de descarga en este caso es igual a 1 minuto más el tiempo de descarga, 3 minutos. En este aspecto, señores, no se hagan problema porque el tiempo de descarga y el tiempo de carga es un valor que sí se les va a dar justamente para la ejecución de cualquier otro problema. El tiempo variable es igual a cuánto es lo que se va a transportar 1 kilómetro por 60 minutos sobre 10. 10 es la velocidad recorrida cargada, más otra vuelta el kilómetro por 60 minutos sobre la velocidad del recorrido sin carga. Entonces, esto sería operando tiempo variable igual a 10 minutos. Sumando el tiempo fijo más el tiempo variable, el tiempo de ciclo es de 14 minutos, señores. Ahora lo que me queda es reemplazar, cálculo de rendimiento, reemplazo. ¿Cuánto es la capacidad del camión volquete? 10 metros cúbicos por la eficiencia que ésta alcanza es al 83%. O 0.80 por 60 minutos sobre el tiempo de ciclo que he calculado es de 14 minutos por el factor de esponjamiento, que en este caso es 1.10. Entonces, el rendimiento es igual a 32.34 metros cúbicos por hora, señores. O sea, ese camión volquete tiene la capacidad de transportar 32.34 metros cúbicos en una hora, señores. De igual forma, se puede calcular el número de volquetes que requiere un cargador frontal, ¿no? El número de cálculo del número de volquetes que requiere un cargador frontal. En este caso, el número de volquetes está en función al coeficiente del material a cargar por el tiempo de viaje en minutos, más el tiempo de carga en minutos, en este caso 10 minutos, sobre 60 por la capacidad de carga del camión volquete, por la eficiencia aproximada, que en este caso es el 70%.
Entonces, lo único que hay que reemplazar en este caso, el coeficiente del material a cargar es de 35 para arcillas. Por el tiempo de viaje, en este caso, 60 minutos. Entonces, lo único que tenemos que hacer es reemplazar, ¿no es cierto? El tiempo de viaje en minutos es de 60 minutos. La distancia o el tiempo, perdón, de carga en minutos, 3 minutos. El tiempo de carga en minutos, 10 minutos, sobre 60 minutos por la capacidad, que en este caso estamos hablando de un camión volquete de 15 metros cúbicos, por la eficiencia que trabaja un 70%, reemplazando el número que 3.48 aproximadamente 4 volquetes. Eso es lo que genera en este caso.
A ver, entonces, el cálculo de justamente del número de camiones boquete para transportar en una hora, en un determinado volumen movido por un empujador, se expresa en función a esto. Entonces, representa más o menos esta expresión, ¿no? La que hemos hecho justamente dentro del procedimiento del cálculo. Por ejemplo, para el cálculo del número de camiones que se necesita, en este caso para la capacidad de un camión de 229.53 metros cúbicos por hora movida por un tractor, por decirlo, ¿no? La velocidad de recorrido vacío es de 32 kilómetros por hora, la velocidad de recorrido cargado es de 16 kilómetros por hora, la capacidad de cada camión es de 1.91 metros cúbicos, tiempo de carga 2 minutos, tiempo de descarga 1 minuto, factor de eficiencia al 80%, 0.8, distancia de recorrido 800 metros. Entonces, ¿qué vamos a hacer primero en este caso? Vamos a hacer el cálculo del tiempo de viaje, que en este caso es igual a 800 metros sobre. Vamos a calcular el tiempo de viaje. Ojo, ¿cuánto va a recorrer? Como dice acá, la distancia de recorrido es de 800 metros. Velocidad de recorrido, 32 kilómetros por hora, cuando está vacío. Por 1000, ya sabemos, porque es 1 kilómetro sobre 60. 60 minutos. Más otra vuelta a los 800 metros sobre 16 kilómetros cuando está vacío, o 18 kilómetros por hora por 1000 sobre 60. Entonces, esto me sale 4.5 minutos. Entonces, ya tengo ya. Entonces, voy a reemplazar en esta fórmula. El volumen movido por el empujador, 229.53 metros cúbicos. Acá está. 229.50 o 5 por, nuevamente, tiempo de viaje en minutos, o sea, el tiempo que hemos calculado, 4.5, más tiempo de descarga en minutos y el tiempo de carga en minutos. El tiempo de descarga, en este caso 1 minuto, y el tiempo de carga 2 minutos. Ya lo tenemos. Sobre 60 más la capacidad del camión. ¿Cuánto es la capacidad? 1.91 metros cúbicos. Por el factor de la eficiencia a un 80%, 0.8. Operando esto, me sale que el número de camiones a considerar para eliminar 229.50 metros cúbicos es de 19 camiones, señores. Entonces, eso es lo que considera para este tipo de cálculo, señores. Bueno, para las palas mecánicas es un poco más sencillo. Cálculo de rendimiento de las palas mecánicas. Su rendimiento es igual a 3600 número de segundos por hora por la capacidad indicada del cucharón de la pala, por el factor de conversión del suelo, la eficiencia de la pala y el factor de eficiencia del cucharón por el tiempo de ciclo que dura el trabajo. Entonces, aquí yo puedo considerar una pala con cucharón de punta. La capacidad del cucharón es de 0.57 metros cúbicos. El material que se excava, arcilla suelta, tipo de excavación liviano. El factor es de 1.43, factor de conversión o esponjamiento.
La eficiencia un 80%, factor de eficiencia. El factor de K es de 0.90 y el ciclo de 18 segundos. Entonces, 3600 viene de fórmula. La capacidad, ¿cuánto es? 0.57 por el esponjamiento 1.43 por la eficiencia 0.80 y el factor de corrección de K 0.90 sobre el tiempo de ciclo de 18 segundos. Entonces, el rendimiento es de 117.4 metros cúbicos, justamente para hacer lo que se llama una pala de cucharón de punta, por decirlo así, para excavar, señores. Entonces, esa es la fórmula o esa es la forma como se calculan los rendimientos para los diversos casos presentados en la ejecución de diversos trabajos, señores. ¿Ya? Bueno, vamos a quedar ahí. Este material voy a tratar de subirlos para que lo vayan revisando y estudiando, señores. ¿Ya? Listo, señores. Atentos a la lista. Acarapi Machaca. Acarapi Yankee. Achata Muchica. Presente, ingeniero. Achata Muchica. Aguilar Tito. Presente, ingeniero Aguilar Tito. Almonte Cela. Anchapuri Villalba. Aracayo Cosi. Juan Carlos. Dios. Canasa Maita. Presente, ingeniero Canasa Maita. Carita Turco.